Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver en esta oportunidad el tema de inferencia univariada. Luego de ver la exploración univariada, luego de conocer, por ejemplo, qué gráficos podemos sacar a las variables numéricas, qué estadísticos podemos sacarle a las variables cualitativas nominales, es importante saber que nosotros no solamente queremos hacer un análisis a nivel de la base de datos, a nivel de la muestra, sino que queremos llegar a un nivel poblacional. Entonces la mayoría de las fuentes de información que tenemos en ciencias sociales son meramente producto de recojos de información a través de cuestionarios, y la mayoría de ellos son en encuestas. Entonces, cuando este sea el caso, y las encuestas solo se aplican a una cierta cantidad de personas, a una muestra, y la idea es que esta muestra sea representativa, sea probabilística, de manera tal de que nos permita hacer inferencias a nivel de la población. Cuando hagamos esas inferencias, nosotros vamos a usar estadística inferencial. Entonces existe un salto entre la estadística descriptiva, exploratoria que vimos en la sesión anterior, a esta que alude básicamente a hacer generalizaciones a nivel de nuestra población de interés. Para llegar a ello vamos a comentar antes ciertas características relacionadas al proceso de investigación y digamos a todo el ciclo de actividades que están inmersas en la generación de conocimiento y cómo es que la inferencia toma valor o tiene un rol dentro de todo este ciclo. Luego de ello vamos a ver una parte sobre algunos criterios mínimos que debemos tener en cuenta para hacer inferencia, y luego vamos a ver varios casos que presentan distintos tipos de situaciones en las cuales nosotros tenemos que hacer cierto nivel de inferencia para cada uno de los tipos de variables que tenemos. En algunos casos vamos a querer ver si la media en nuestra muestra es igual a la media en la población. En otros casos vamos a ver si la distribución que estamos viendo en nuestra variable tiene una distribución en específico en la población, y así sucesivamente. Entonces, primero vamos a empezar con el diagrama, la gráfica que tenemos en el slide número 2. En ese slide nosotros presentamos digamos un ciclo de actividades que nos permiten entender un poco qué cosa estamos haciendo. Entonces, primero tenemos la realidad, que digamos está llena de datos, tenemos actores, tenemos instituciones, hay fenómenos sociales, tenemos coyunturas políticas, y cada uno de digamos este tipo de elementos va generando información. Entonces, esta información son básicamente está constituida en base a datos, datos que nosotros tenemos que recolectar, tenemos que recoger a través de distintos instrumentos de recolección de información, tenemos que organizarlos de manera tal de que sean útiles para el análisis, tenemos que explorarlos, es decir, ver cómo se comportan las variables, cosa que veíamos en la clase anterior. Y si en algún momento, digamos, no tienen ciertas características como nosotros quisiéramos, pues vamos a tener que hacer algunos acomodos en la estructura de la variable, en la escala de la variable. O sea, esos son los datos. En función de los datos, nosotros planteamos, ¿no?, ciertos tipos de preguntas. Preguntas que a su vez van a tener respuestas tentativas. Y esas respuestas tentativas van a denominarse hipótesis. Entonces vamos a poner preguntas relacionadas a dos variables, a tres variables, a una sola variable, y para ello tenemos que plantear hipótesis que sean respuestas a estas preguntas. Todas estas respuestas y preguntas y objetivos y variables y datos son elementos constitutivos de nuestro diseño de investigación. Entonces, luego vamos a ver que después de haber preparado los datos, tenemos que hacer modelos. Modelos son
básicamente la aplicación de técnicas estadísticas en función a una relación de variables que nosotros consideramos que existe en la realidad. Entonces vamos a ver el tema de modelos más adelante, pero básicamente ahí lo que estamos haciendo es darle una interpretación a nuestros datos. Luego sigue el tema de la información, en el sentido de que lo que podamos obtener luego de haber aplicado nuestro modelo debe de pasar un análisis de sensibilidad o de estrés y ver si podemos presentarlo, ¿no? Difundirlo a través de distintos medios de publicación y difusión. Entonces, ese es un ciclo. Cuando ya tengamos datos, hayamos explorado, preparado, haber hecho algún nivel de análisis inferencial, haber modelado, nosotros estamos creando conocimiento, porque puede ser que estemos replicando cosas anteriores, cosas que ya otros investigadores han hecho, con bases de datos parecidas a la nuestra, o que más bien estamos tratando de innovar y estamos trayendo cosas que van, digamos, a contrapunto, a contrapelo de lo que podría haberse creado antes o podría haberse discutido antes. En ese sentido, el conocimiento que se está generando está en cada una de estas actividades, desde que empezamos a recolectar los datos, tratar los datos y ver cómo podemos coger de mejor forma, hasta la parte de difusión. Cuando ya creemos conocimiento, lo más importante es que nosotros podamos tener algún nivel de injerencia, algún nivel de vínculo con las políticas públicas, con el Estado, con el gobierno, de manera tal de que puedan tomar en cuenta nuestro trabajo. Caso contrario, el trabajo puede convertirse en un libro que nadie nadie lee, en un artículo, en una revista que es poco visitada y que puede guardar información muy valiosa, pero que porque no se ha difundido, entonces no se ha tomado en cuenta. Lo interesante de esto es que la investigación deviene en resultados que son insumo para aquellos que hacen política pública, hacen diseño de política o implementan la política. Y entonces, en ese sentido, los objetivos, además de los propios de la investigación, que son responder a nuestras preguntas, la idea es que estos resultados tengan alguna implicancia mayor en la vida social, en la vida política. Teniendo esto en cuenta, nosotros vamos a considerar que la parte de inferencia es una parte constitutiva en digamos, la estadística en general, puesto que los estadísticos que vamos a empezar a generar ya se denominan parámetros, ya no son solamente estadísticos, ¿okay? Entonces, los parámetros son estadísticos poblacionales y nosotros no vamos a dar los parámetros con números exactos, sino que vamos a mostrarlos o vamos a dar cuenta de ellos a manera de intervalos, a intervalos de confianza. Entonces, nosotros vamos a usar una convención para aceptar o rechazar las hipótesis que nos vamos a plantear. Okay. Una cosa son las hipótesis de nuestro estudio y otra cosa son las hipótesis de los estadísticos. Las hipótesis nulas que están adscritas o vienen junto a los estadísticos que vamos a ver nosotros en el SPSS. En la mayoría de los casos, digamos en general en todos los casos, vamos a ver que estas hipótesis iniciales se van a llamar hipótesis nula o hipótesis cero. Esas hipótesis cero son fraseos, son, digamos, oraciones que afirman o niegan la existencia de una relación, la existencia de una característica en la población, y estas hipótesis se van a someter a la aceptación o al rechazo. Para poder aceptar o rechazar las hipótesis que podemos plantear o que tienen los estadísticos, nosotros tenemos que leer el nivel de significancia o el valor P. Entonces, la significancia y el valor P son lo mismo. La significancia o SIG es el que se suele usar en el SPSS, aparece como tal en la hoja de resultados, y el valor P o P-value aparece, por ejemplo, en el STATA o aparece en el ER.
En ese sentido, nosotros vamos a aceptar o rechazar las hipótesis nulas, de acuerdo al nivel de significancia que nosotros establezcamos. Por defecto y en general en las ciencias sociales vamos a trabajar con un nivel de significancia del 0.05. ¿Okay? 0.05 alude a que hay un 95% de certeza en lo que nosotros podamos afirmar y que hay un 5% complementario que podría ser producto o que le damos espacio al error o al azar o a cualquier otro factor que podría interferir en lo que nosotros podamos decir. Por tanto, nuestras conclusiones podrían ser erróneas. Tenemos que trabajar con un nivel de significancia, en caso contrario estaríamos dando respuestas deterministas. Usamos el nivel de significancia en tanto nosotros abordamos el fenómeno y damos conclusiones a nivel probabilístico, con un cierto nivel de confianza, que no aplican para todos los casos. Entonces, con 95%, que es el 0.05, nosotros podemos ya empezar a trabajar con los estadísticos que tenemos enfrente. En el slide número 3, ustedes van a poder ver que nosotros aceptamos o rechazamos la hipótesis nula usando el nivel de significancia de 0.05. Cuando sea mayor a 0.05, nosotros vamos a aceptar la hipótesis nula. Cuando sea menor, la vamos a rechazar. Cuando sea mayor, vamos a denominarle no significativo. Cuando sea mayor, vamos a denominarle significativo. Entonces, con estos criterios y algunos términos nuevos para ustedes, más o menos explicados, vamos a ir viendo cómo va variando, cómo se van aplicando para cada uno de estos estadísticos que tenemos enfrente. Es básico saber que nosotros tenemos información a nivel muestral y que lo que nosotros vamos a lograr es una explicación a nivel poblacional. Podemos hacer inferencia de nuestra media, de nuestra mediana, de nuestra moda o de cualquier proporción y cualquier distribución. Vamos a empezar trabajando con la variable que es nota en matemáticas. ¿Okay? La variable nota en matemáticas es una variable numérica y nosotros queremos ver si la media que tenemos en nuestra base de datos coincide con una media o también se puede inferir en la media poblacional. Pero más allá de ver si es la misma media, queremos ver el intervalo de confianza. Entonces, para eso seleccionamos dentro del menú de comparación de medias la prueba T para una muestra. Ahí básicamente vamos a ubicar la variable nota en matemáticas y en la parte de opciones nosotros vamos a poder corroborar que la confianza que se plantea, el intervalo de confianza es el 95%. Solo hay que hacer eso y darle clic en aceptar. Nosotros vamos a poder ver que nos aparecen, digamos, dos tablas. Una primera tabla que es bastante descriptiva, tiene el número de casos, tiene la media, que es el promedio simple, tiene la desviación típica y tiene el error típico de la media. Entonces son información que nos permite entender cómo está la variable. Nosotros vamos a usar la información que está en la segunda tabla, que está debajo, que nos habla sobre el intervalo de confianza al 95%. Y si bien en la primera tabla podemos ver que la media es de 52.7, en el intervalo de confianza corroboramos que el valor inferior es 51.4 y el valor superior es 54.1. Entonces, respondiendo a la pregunta, el intervalo de confianza va de 51.4 a 54.1 y es un intervalo que contiene la media. ¿Qué pasaría si nosotros ahora queremos testear un valor en específico? Porque se dan cuenta, nosotros no hemos activado la opción de testear un valor, simplemente queríamos ver el intervalo de la confianza. Si nosotros quisiéramos testear un valor en específico, tenemos que hacer uso de el valor
¿ok? El valor específico, test o test value, el valor del test que nosotros queremos ponerle, ¿ok? Que puede ser al azar, que puede ser en base a una revisión literaria, revisión del estado de la cuestión sobre cómo se comporta esta variable de nota en letras o nota en matemáticas, y nosotros poder asignarle un valor referencial para ver si la media coincide o no con ese valor. En el slide número 9, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿cómo saber al 95% de confianza si la media de nota en letras, en estudios generales letras, es igual a 70? ¿Cómo saber? Sacando descriptivos de la nota en letras, podemos ver que la media es tanto por ciento, que la media es 52.2, ¿ok? Pero nosotros quisiéramos saber si 70 puede ser una media poblacional, ¿ok? En ese sentido, ingresamos al mismo interfaz, al mismo menú, ¿ok? De comparación de medias, escogemos la comparación para una muestra, y ahora sí, en el valor a prueba, en el test value, nosotros vamos a colocar 70. Todo lo demás lo dejamos tal cual, y ahí podemos corroborar, ¿ok?, en la hoja de resultados, que la media es 52, ¿ok?, y que luego en la otra tabla, que es prueba para una muestra, nosotros tenemos la significancia, la diferencia de medias y el intervalo de confianza, ¿ok?, el intervalo de confianza. Entonces nosotros podemos corroborar que en la parte de arriba también aparece valor de prueba igual 70. Lastimosamente el valor 70 no es un valor referencial idóneo, útil para nuestro caso, porque nuestra variable tiene una media de 52. ¿Y cómo corroboramos eso? Con el nivel de significancia, ¿ok?, con el nivel de significancia. Cuando nosotros ponemos un valor, en este caso hemos puesto 70, le estamos diciendo al SPSS, como a manera de hipótesis, que nuestra media en la población tiende a ser 70, ¿ok? Entonces el fraseo sería algo como: la media en la población es 70. Con ese nivel de significancia, que es de 0.000, nosotros rechazamos la hipótesis nula, o rechazamos esta afirmación que acabamos de plantear. Por lo tanto, si la rechazamos, podemos decir que el valor medio no es 70, ¿okay? El valor medio no es 70. Si nosotros queremos ver la diferencia que podría existir, digamos, entre la media y la media que nosotros estamos proponiendo, el valor de prueba, la diferencia es de menos 17.7. ¿Okay? Entonces, eso quiere decir que nuestra media que referencial, el valor de prueba, es mucho mayor y que deberíamos ajustarlo, ¿okay?, para poder hacer la diferencia. Posiblemente vamos a tener mejores resultados si los valores medios pueden ser 52, 51 o 53. Luego de visto esto, vamos a pasar a la parte de proporciones. Es decir, nosotros queremos comparar las proporciones de nuestras variables. Para ello usaremos la prueba binomial, ¿ok? Binomial test. Esta prueba se está alojada en el menú de pruebas no paramétricas y nosotros tenemos que escoger la prueba binomial. En este caso, nosotros queremos probar o ver si las proporciones de hombres y mujeres son las mismas en la población, es decir, tienen el mismo nivel. Y el mismo nivel aludiría que ambas son el 50% de los datos. 50% hombres, 50% mujeres. Para poder probar esto, porque no solamente hacer una inspección, no solamente basta una inspección gráfica o basta sacar la tabla de frecuencias, es necesario correr un test. Y el test es de la prueba binomial. Entonces, dentro de esta interfaz, nosotros ubicamos a la variable de interés, ponemos la proporción a testear, que va a ser 0,5, que es 50%, y le damos clic en aceptar. Cuando obtengamos la tabla de respuestas, que es la prueba binomial, nos va a salir de izquierda a derecha las categorías,
en específico los grupos que se están testeando, luego le sigue las categorías, hombre-mujer, luego nos sigue la cantidad de casos, hay 91 casos de hombres, 91 hombres y 109 mujeres. Luego nos aparece la proporción observada, ¿okay?, que podrían tener, ¿okay?, estos valores, 46 y 55%. Luego nosotros tenemos la proporción de prueba, ¿okay?, y esta proporción es del 0.50. El fraseo para la hipótesis nula que hemos construido es la siguiente, ¿okay? La proporción de hombres es igual al 50%. Nosotros tenemos que aceptar o rechazar esta hipótesis nula con el nivel de significancia que aparece en la última columna en la tabla. Ahí vemos que la significancia es de 0,22 y es un valor mayor a 0.05, lo cual nos hace aceptar, ¿okay?, nos hace aceptar la hipótesis nula, y en conclusión podríamos decir que la proporción se asemeja a 50%. Es decir, hombres y mujeres podrían ser proporciones similares. Sigamos con el test binomial, y en este caso lo que nosotros vamos a hacer ahora es ponerle un punto de corte. Un punto de corte que va a señalar a la mediana. En el interfaz que tenemos en la prueba binomial, debajo del set donde están las variables, nos aparece que podemos definir las dicotomías y que nosotros podemos personalizar un punto de corte. En el caso que tenemos en la presentación, que se encuentra en el slide número 15, podemos ver que el punto de corte es 48. Y la pregunta que podemos plantear es, ¿será 48 la mediana de la variable notas en matemáticas? Ponemos la variable notas en matemáticas a la derecha y corremos el análisis. ¿Okay? Corremos el análisis. Estamos diciendo que la mediana, ¿okay?, va a ser 48. Entonces vemos que la tabla binomial se configura de la misma forma, ¿okay?, se configura de la misma forma que en el caso anterior. Tenemos a los grupos, grupo 1, grupo 2 en nota en matemáticas. Tenemos a la categoría, la primera es menor o igual a 48, la segunda es mayor a 48. Luego tenemos la cantidad de casos, 61 y 139. Luego tenemos las proporciones observadas, ¿okay?, 0.31, 31% para el caso de menores iguales a 48 y 70% para cuando son mayores a 48. Luego tenemos la proporción a prueba que la habíamos dejado y que evidentemente alude al valor que está en el medio, la proporción al 50%. Y al costado aparece la significancia bilateral, ¿okay?, la significancia bilateral que nos sale menor a 0.05, lo cual nos lleva a decir que tenemos que rechazar la hipótesis nula de que la mediana es 48. Podrá ser otro valor, pero no 48. ¿Okay? Entonces, igual nosotros podemos seguir trabajando con el test binomial. Vamos a usar ahora, por ejemplo, la variable tipo de universidad, ¿okay?, tipo de universidad, que tiene dos categorías, pública y privada. Y aquí nos vamos a plantear la siguiente pregunta. Si se observa la distribución, ¿okay?, para esta variable, vamos a tener frecuencias público y para privado. Tenemos que, por ejemplo, son 168 para el caso público y son 32 para el caso privado. Nosotros queremos ver si será probable, ¿no?, que realmente la población estudiada tenga un 80% de alumnos en universidades públicas. El 80% de los que están en nuestra muestra están dentro de las universidades públicas y queremos usar esta información para hacer la inferencia en la población. Entonces vamos a decir que la hipótesis nula que estamos planteando es que el porcentaje de los estudiantes, ¿okay?, en universidades públicas es al menos 80%, o sea, llega hasta 80%. El resto va a ser por universidades privadas. Entonces nosotros ponemos la variable tipo universidad. En lugar de poner proporción 50% como estaba hace un rato, vamos a escoger la proporción de 80%.
Y vamos a dejar la selección de punto de corte y vamos a usar la opción de que define la economía en función a la base de datos, get from data, de manera tal de que pueda hacer la comparación de porcentajes. ¿Okay? La tabla ya la hemos venido explicando, lo que hay que leer es la proporción de prueba, que es 0.8, y el nivel de significancia. Una significancia mayor a 0.05, es 0.09, por lo tanto hay que aceptar la proporción puesta en prueba, y podríamos decir que los que están en una universidad pública representan el 80% de nuestra variable, de todo nuestro conjunto de datos. ¿Okay? Vamos a pasar ahora a usar un siguiente estadístico que lo encontramos en el slide número 20 y tiene que ver con el test de chi cuadrado. ¿Okay? Este test de chi cuadrado para una muestra lo que va a hacer es corroborar si la distribución que tenemos en nuestra variable en la población tiene un patrón bastante uniforme, que todas las categorías tengan la misma frecuencia, es decir, que no haya frecuencias distintas. Entonces, si queremos corroborar que la distribución sea uniforme, usamos el estadístico de chi cuadrado. En este caso, lo que nosotros tenemos es que hay que ingresar a la parte de test no paramétricos y cuadros de diálogo antiguos, y ahí usamos la prueba de chi cuadrado. Nosotros vamos a hacernos la siguiente pregunta: ¿podemos pensar que las razas realmente se distribuyen de manera uniforme en la población? ¿Podemos plantear eso? Si vemos el estadístico, digamos, las frecuencias para esta variable, vemos que los porcentajes válidos van del 12% para el caso de una raza hispánica, 5.5% para los asiáticos, 10% para una raza africana y 72.5% para la raza que es considerada como blanca. Entonces queremos ver si estas distribuciones son uniformes, ¿okay? Y entonces nosotros vamos a escoger la opción de que todas las categorías son iguales y le damos clic en aceptar. En la hoja de resultados nos aparece la estadística de contraste. En esta estadística nosotros vamos a poder ver que aparece el chi cuadrado y tiene su nivel de significancia. La hipótesis nula, cuando nosotros hacemos clic en que todas las categorías son iguales, es que la distribución es uniforme. ¿Okay? La distribución es uniforme. Si hay 4 categorías, cada categoría es el 25%. Si hay 5 categorías, cada categoría es el 20%. Entonces, con ese nivel de significancia, que es menor a 0.05, vamos a rechazar la hipótesis nula. Y como la rechazamos, podemos decir que la distribución no es uniforme. Vamos a plantear en ese caso una distribución que puede parecerse lo más posible a esa que vimos en la tabla de frecuencia. Para ello volvemos a nuestro menú del test de chi cuadrado y en lugar de hacer clic en que todas las categorías sean iguales, vamos ahora a personalizar con valores específicos. Para ello nosotros podemos ver el slide número 22 de la presentación. En él nosotros podemos corroborar que para las 3 primeras categorías se ha puesto que es el 10% de toda la variable, y la última categoría, la cuarta, ocupa o dimensiona el 70% de nuestra variable. Para ello nosotros hacemos uso de la tabla que se denomina estadísticos de contraste, y lo que hay que leer es la hipótesis nula. La hipótesis nula es que la distribución sigue las proporciones que nosotros hemos personalizado en la parte de valores, y en este caso nos aparece que sí, que esta distribución que estamos sugiriendo pareciera ser la distribución que tiene nuestra variable. Es por eso que nos aparece como no significativo, un nivel de significancia de 0,17, mayor a 0.05.
Hasta este punto nosotros hemos empezado a ver que podemos hacer estimaciones en función a la media, la mediana, ¿okay? En función a las proporciones, en función a puntos de corte en específicos, que podemos ver si la distribución es uniforme o no es uniforme, o podemos plantear ciertos tipos de distribuciones con ciertos porcentajes para ver si esto se asemeja a la realidad. Pero esto no es otra cosa que dar un uso bastante reducido, bastante limitado todavía a todo lo que tiene la estadística univariada inferencial, que se basa en reconocer que tenemos distintos tipos de distribuciones. En el slide número 24, y número 23, nosotros vamos a poder ver que existen distribuciones para la variable discreta, que son conteos, y para la variable continua, que digamos incluyen decimales. Para el caso de la variable numérica discreta, vamos a poder ver que tenemos distribuciones como la binomial negativa, Poisson, la geométrica, la hipergeométrica, la Bernoulli. Y para el caso de la distribución continua, vamos a poder ver que tenemos a beta, Cauchy, gamma, ¿okay? Pareto, T-de-Student, Weibull, la distribución uniforme, que también es parte de esto, la log normal y otras más que nos sirven para hacer los tests, ¿okay? Y las comparaciones a nivel de población. Es muy usada la distribución normal y se nos va a pedir en lo sucesivo cuando hagamos estadísticos, por ejemplo, bivariados, con relación de variables. Y entonces vamos a ver que queremos corroborar la distribución de nuestras variables. ¿Okay? No solamente vamos a buscar distribuciones uniformes, sino que hay un sinfín de distribuciones tal como hemos estado comentando. Para ello vamos a hacer uso de la interfaz en la parte de estadísticas no paramétricas, que es la prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. En ella nosotros vamos a elegir la variable nota en letras y queremos ver si esa variable tiene una distribución normal, pero además tenemos otras tres opciones que denotan otros tres tipos de distribuciones. Tenemos la Poisson, la uniforme y la exponencial. Entonces nosotros podemos escoger cualquiera de ellas y testear con la variable que hemos seleccionado, ver si se parecen o no. ¿Okay? Entonces está seleccionada la variable que es que la variable tenga una distribución normal. Le damos clic en aceptar. Y la hipótesis nula se va a frasear de acuerdo al estadístico, de acuerdo al tipo de distribución que nosotros hayamos escogido. ¿Okay? Entonces, por lo pronto podemos decir que la variable que es nota en letras se distribuye de manera normal. ¿Okay? Con el nivel de significancia que tenemos ahí en la tabla número 26, podemos concluir que es 0.02. Por lo tanto, es menor a 0.05, con lo cual nos hace rechazar la hipótesis nula. Si la hipótesis nula nos decía que la variable se distribuye de manera normal, pues en este caso estamos diciendo que la variable no se distribuye de manera normal. Estamos rechazando la hipótesis nula. Otro menú bastante interesante que nos permite ver de manera gráfica si nuestras variables tienen una distribución en específico es la de los gráficos PP, que es P-P, pp-plots. Y estos gráficos se encuentran en la parte de estadísticos descriptivos. Y ahí tenemos estos gráficos, ustedes seleccionan y en la parte de prueba de distribución ustedes van a poder ver que tenemos distintos tipos de distribuciones. ¿Okay? Ustedes ahí escogen, por ejemplo, la parte de normal, ¿okay? La parte normal, y ustedes ponen ahí la variable nota en comunicación. Vamos a escoger esta variable, ¿okay? Y nos va a aparecer un gráfico que tiene una línea diagonal. En este caso, lo que se está relacionando es la probabilidad acumulada esperada con la probabilidad acumulada observada. Lo que vemos en los datos en la vida real, en la variable, y lo que se espera luego de hacer el test. ¿Okay? Entonces,
Cuando relacionamos estas dos variables, lo que nosotros queremos ver es que los casos que están visualizados con circunferencias pequeñas se acerquen lo más posible a la recta diagonal. ¿Okay? Entonces, si nosotros queremos testear algún tipo de distribución, pues nosotros tendríamos que escoger o que ver que los casos se relacionen o estén muy pegados a nuestra línea diagonal. Si están muy pegados, entonces la distribución se acerca, ¿okay?, a la normal. Si los casos se alejan de la diagonal y tienen cualquier otro patrón, podemos decir que la variable que hemos escogido no tiene una distribución, ¿okay?, normal. Podemos ir probando con otros tipos de distribuciones y ver hasta qué punto hay un parecido, es decir, hay un parecido entre los casos y la recta diagonal. ¿Okay? Puede ser que se superpongan o puede ser que se planteen en algún costado, pero el tema es que mantengan la misma pendiente. En nuestro caso tenemos que no siempre están muy cerca, ¿okay? Hay como dos momentos en los cuales se van distanciando de la recta diagonal y por lo tanto hace que nosotros no podamos corroborar la distribución que queramos. Con este gráfico nosotros buscamos que los casos que están, digamos, ejemplificados por estas pequeñas circunferencias se acerquen lo más posible a la recta diagonal. Si ese es el caso, si tenemos un buen acercamiento, podemos decir que nuestra variable cumple con una distribución que nosotros hemos escogido. Para este caso, la distribución normal. Si las circunferencias se alejan de esta recta diagonal y tienen cualquier otro patrón, entonces podemos decir que nuestra variable no se distribuye de la forma que nosotros hemos escogido. Con esta última gráfica y con este último test, digamos, en cierta forma, nosotros podemos ya empezar a hacer algo de estadística inferencial univariada. Es bueno precisar que la parte inferencial no tiene, digamos, una gran concentración solo en univariada. La mayor parte de lo disponible en el SPSS y en otros paquetes se encontraría, digamos, en la estadística inferencial bivariada, que es el tema que vamos a ver a continuación en la siguiente sesión, y que por lo pronto solamente nos permite corroborar ciertos estadísticos que sacamos a nivel de muestra, y si estos se parecen, ¿okay?, o se acercan a los que podrían ser en la población. Puede ser con criterios digamos, proporcionales, con puntos de corte que nosotros escojamos, ¿okay?, o simplemente pueden ser el uso de distribuciones que tienen por defecto, ¿okay?, configuraciones que tienen por defecto ciertos estadísticos, como la del chi cuadrado, ¿okay?, o la de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En ese sentido, podemos decir que luego de la estadística exploratoria univariada, podríamos empezar a hacer ejercicios con la inferencial univariada, de manera tal de que podamos conocer un poco mejor cómo están nuestros valores, nuestros estadísticos en la población.